Mi nombre es Víctor Alexander Sumchok y hoy abordaremos el tema Cómo escuchar la música de Aaron Copland. El primer punto que abordaremos es cómo escuchamos. Para ello hay tres planos distintos. El primero, que es el plano sensual, que se especifica de solamente escuchar la música sin saber qué es lo que está pasando teóricamente, sino que simplemente disfrutar de lo que está sonando. El segundo punto es el plano expresivo. De ello depende del músico cómo lo interpreta y de esa manera cómo es que se va a escuchar la música. Y el último plano es el plano musical. De ello depende qué tipo de música es el que se va a interpretar, y por ello es de la manera como el oyente va a percibir la música. Todo compositor empieza a crear una idea musical o un tema musical. Ese es el primer punto para crear una composición musical. Para ello, la música se compone de 4 elementos importantes. El primero y el de los más importantes es el ritmo, porque sobre ello es que se va a basar la canción o la obra musical. El segundo punto es la melodía, y la melodía tiene casi la misma importancia del ritmo, porque sobre ella es que se va a distinguir una canción. El tercer punto es la armonía. La armonía es como, por ejemplo, lo que va abrazando a la melodía y le va dando cuerpo para que la obra tenga más sentido. El último punto, y no menos importante, es el timbre. El timbre es simplemente el color del sonido, y depende del compositor qué tipo de timbre es que le va a querer dar a su obra. Hay diferentes formas para estructurar una obra. No se rige solo de una manera. Hay dos maneras principales. Una es la formación en relación de la pieza, o sea que sobre una melodía se va a basar para crear o armonizar sin perder el sentido de la melodía. El siguiente pues es la relación de diferentes partes menores de una pieza, o sea que no es una melodía el que toma el punto principal, sino que diferentes ideas se van juntando para crear una obra. En las formas fundamentales, que es el siguiente punto que habla sobre este libro, están las formas de las secciones. Eso puede ir variando, por ejemplo el tema A, el tema B y regresar al tema A. O por ejemplo está el rondó, que el rondó en la música académica nos especifica de que no hay una manera específica en estructurar una obra. Antiguamente existían diferentes maneras de componer una música, pero como no se regía a ninguna forma para hacerlo, existían las variaciones, y algunos de los nombres que existían era el bajo ostinato, que se refería a que un tema iba cambiando de tonalidad. La siguiente variación era la pasacaglia, que eso va relacionado con una danza, y regularmente iba en 3/4 y se asienta siempre sobre un bajo, y sobre ese bajo es que se va haciendo la canción. El siguiente es la chacona, es muy relacionada con la pasacaglia. Esta igual era una danza de 3/4, solo que el tema del bajo no tenía el protagonismo, sino que la armonía era lo que tenía de importancia para acompañar la melodía principal, más no el bajo. Luego estaba el tema de variaciones. Sobre el tema de variaciones no existe ninguna regla que en sí fuera concreta para este tipo de variación musical. En la forma fugata había 3 variaciones. El concierto grosso, que tuvo su auge en el siglo XIX y que era una especie de fuga instrumental. Específicamente, eso estaba relacionado con la composición de instrumentos. El siguiente era el preludio coral. Este tuvo origen en las melodías corales que se cantaban en las iglesias protestantes, que creó Martín Lutero. Y por último estaba los motetes y madrigales. Ellos eran unas composiciones que se cantaban sin acompañamiento. La sonata es una obra que consistía en 3 o 4 tiempos diferentes. La sonata se tocaba específicamente con instrumentos, y su origen de la palabra proviene de sonar, a diferencia o a contraste de la cantata, que la cantata se refería a cantar. Por ejemplo, las sinfonías en su origen provienen de la sonata. Una sinfonía es simplemente una sonata
solo que con rasgos más grandes, con más instrumentación, con una obra más larga, siempre con 3 o 4 movimientos, pero cada uno de los movimientos es más extenso, porque también puede haber sonatas simplemente ejecutado con el piano, en donde las obras igual son de 3 o 4 movimientos, pero sin instrumentación. En las formas libres, el primer punto que vamos a ver es el preludio, que generalmente estaban escritas para piano, y esas podrían ser obras sencillas o también podrían ser composiciones de bastante virtuosismo. Con eso vemos de que no había una manera exacta de cómo es que tenía que ser un preludio, y por ello es de que es bastante libre su composición. La siguiente forma libre que vemos es el poema sinfónico. En el poema sinfónico vemos que se basa más en una historia o en tratar de contar un relato, y por eso es que se le llama música programática, porque no solo se basa en la música, sino que con sus obras y la instrumentación nos intenta contar una historia. Es un drama, pero es cantado, no es hablado. Entonces la ópera siempre va acompañado de una orquestación, ya sea pequeña o grande, y suele ser de bastante tiempo de duración. La música contemporánea no se puede encasillar en una manera o en una forma en que tiene que ser compuesta una obra musical, porque según el país o la cultura de donde sea el compositor, así mismo se va a ver reflejado su composición. Seguidamente de ello está la música de películas. La música de películas pues se realizan específicamente para obras cinematográficas. Entonces son dos artes que van unidas para un mismo fin, para que el oyente se sienta atraído o identificado en una película. Exactamente. Una característica de estas obras es de que suelen ser más sencillas que una sinfonía, y es por ello de que no se suelen usar mucho para conciertos de gala. El siguiente punto es del compositor al intérprete y de este al oyente. Nosotros vemos aquí que hay 3 puntos importantes. Está el compositor, está el intérprete y está el oyente.